Y como quien dice, era una comida por el pecado de esas personas, ¿verdad? Parte para Dios y lo que sobraba para el humano, ¿verdad? Y era para el pecado de esas personas. También la comida era como una ofrenda, ¿verdad? La comida que se hacía era como una ofrenda de paz, ¿sí? Como le digo, como la pipa de la paz, ¿verdad? Como una ofrenda de paz. Yo me fijo que, ¿qué día es que se celebra el Día de la Cruz? Algunos pueblos allá en México, Guatemala, El Salvador, está el Día de la Cruz, que ponen una cruz afuera, ¿verdad? Una cruz de palo, que la hacen, ¿verdad? Y de abajo de la cruz, en el suelo, ponen comida, ¿verdad? Principalmente frutas, muchas frutas, mangos, qué sé yo, guayabas, todo tipo de fruta ponen ahí en el suelo, ¿verdad? Y esa fruta y esa comida es como una ofrenda para Dios, supuestamente, ¿verdad? También vamos a leer lo que es Levítico 7:1. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hágame el favor. Levítico 7:1. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Miremos un ejemplo de esto, de lo que estoy hablando. Van a decir algunos hermanos, este hermano solo ha comenzado a hablar, pero yo no veo que use la Biblia. Bueno, vamos a usar la Biblia, ¿ya? Vamos a usar la Biblia. Levítico 7:1. Asimismo, esta es la ley del sacrificio. Oigan, por la culpa. Es algo santo, ¿verdad? O sea, la comida, el sacrificio era algo santo. En el lugar donde degüellan el holocausto, sí saben la palabra degüellan, ¿verdad? No está hablando de una huella, está hablando de degollar, donde agarraban el animal y lo degollaban, le cortaban lo que era el cuello. ¿Ah? Yo estaba, hermanos, ustedes vieran cuántas cosas bonitas he estado aprendiendo últimamente. ¿Cómo se llama? La persona le permitía, ¿verdad? Que la persona pecadora le permitían que pusieran su mano sobre el animal que iban a degollar. Ese animal era el que por medio de él, pongan mucha atención a esto, por medio de ese animal se le iba a perdonar los pecados a la persona. La persona daba el animal, ¿verdad? Y entonces venía el sacerdote y lo degollaba. Y la persona tenía que tener las manos puestas en el animal, que sintiera cómo el animal iba muriendo poco a poco. Miraba y sentía. La persona pecadora miraba y sentía cómo el animal iba muriendo. Y miraba cómo iba muriendo, ¿verdad? Para que sintiera ese sufrimiento. A veces nosotros no somos así. Somos egoístas, ¿verdad? Y para nosotros murió Jesús como un cordero, así como Juan el Bautista dijo: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos pide a nosotros que recordemos. Ahora me voy a ir para el futuro, para adelante. Él nos pide a nosotros que recordemos a través del pan y del vino la muerte de Él, ¿verdad? Y a veces, hermanos, estamos participando de este memorial tan importante para el cristiano. Estamos participando y algunos están platicando, otros están jugando, otros están saliendo. No, cuando mataban al animal en aquel tiempo,
le ponían la mano de la persona al animal mientras estaba muriendo. Y el animal se sentía el sufrimiento de su muerte. Y se miraba cómo ese animal iba muriendo poco a poco. Ahora, Jesús es el Cordero de Dios, como le digo yo, que es el que murió. Como un animalito lo mataron. Y es la verdad, ¿verdad? Y nosotros al participar del pan y del vino, dice Jesús, hagan esto, ¿cómo dice Jesús? Hagan esto, ¿en qué? En memoria de mí, recordándome cómo me mataron, cómo sufrí en la muerte, ¿verdad? ¿Por qué creen que hermano Juan o hermano José, otros hermanos, leen una porción de la Biblia de la cena del Señor? Es para enfocarlos, o que las personas, los hermanos, piensen en la muerte del Señor Jesús. No de que piensen allá qué van a hacer después de la reunión, ¿verdad? O que están los frijoles allá que se van a quemar en la olla. No, nada de eso. Sino la idea es enfocarse a lo que Dios quiere. Ya le digo, es algo muy importante eso. Sigamos adelante. Y dice ahí, en el lugar donde se degüellan el holocausto, o sea, el animal, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor del altar. ¿Por qué se estaba degollando el animal? Por la culpa, o sea, por el pecado. ¿Ah? Porque cuando uno ha pecado, pues tiene culpa, ¿no? ¿Sí? Y después dice en el 3, y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos. Está hablando de la grasa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué otro nombre será? De la grosura de la grasa. Los 2 riñones, oigan lo que está diciendo, está hablando de lo del animal. Los 2 riñones, la grosura que está sobre los riñones y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote lo hará arder sobre el altar. ¿Ya? El altar es como, digamos, como la mesa de Dios. Así se consideraba el altar de sacrificio, como la mesa de Dios. ¿Verdad? Y dice aquí, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a, ¿quién era esa comida, esa carne, esa grosura? Y dice, ofrenda encendida a Dios. Eso era para Dios, a Jehová. Y también esa ofrenda era ¿para qué? Para expiación. La palabra expiación, ¿qué es eso, hermano? Era para perdón de los pecados. La expiación. Para la expiación de la culpa. De la culpa del pecador, ¿verdad? Que quería que Dios le perdonara los pecados. Sigamos leyendo en el 6. Todo varón de entre los sacerdotes lo comerá. Ok, aquí estamos hablando de 2 cosas. Primero se le ofrecía a Dios y ahora está hablando de que se iba a comer también, ¿verdad? La comerá, será comida. Ah, era una comida entonces, ¿verdad? Será comida en el lugar santo. Y él dice, esa comida, ¿qué dice? Es cosa muy santa. La comida es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Por el pecado, por la culpa.
Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciera la expiación por ella. Y el sacerdote que ofreciera el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Mire, se iba a repartir la comida. ¿Ah? Grosura, carne, piel del animal. Asimismo, toda ofrenda que se cociere en el horno y todo lo que fuere preparado en el sartén, como carnitas esas que hacen bien sabrosas, ¿verdad? En el sartén o en cazuela, será del sacerdote que los ofreciere. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Estamos hablando de un sacrificio, ¿verdad? De un animal. Pero estamos hablando de ¿qué más? De una comida que se compartía, ¿ya? Que se comía. Los humanos, los judíos comían la comida y otra parte de esa carne del animal se la ofrecían a Dios como una manera como un sacrificio para que Dios perdonara los pecados de la persona pecadora que estaba ofreciendo el animal. Entonces, decíamos, estas eran comidas sacrificiales. Servían para que hubiera paz. Yo les hablaba antes que vinieran algunos de que ahí salía en la televisión a veces unos indios, ¿verdad? Decía que fumaban la pipa de la paz. O sea, fumaban la pipa uno y si el otro la agarraba y la fumaba, pues ya eran amigos otra vez. Tenían paz entre ellos. Pues la comida. Aquí en este caso la comida servía, el sacrificio, el animal sacrificado y la comida que ellos comían servía para que hubiera paz entre Dios y el hombre pecador o las personas pecadoras que ofrecían el animal. También eran comidas por el pecado. Ya dijimos, la persona pecadora ofrecía el sacrificio por el pecado de ellos. Y a veces por el pecado también del sacerdote o de los sacerdotes, ¿verdad? Porque allí se puede notar que los sacerdotes no perdonaban los pecados como hacen hoy, ¿verdad? En algunas iglesias. Ahí se puede notar que los sacerdotes sacrificaban también animales por los pecados de ellos. ¿Y quién le perdonaba los pecados a los sacerdotes? Pues Dios. ¿Y quién le perdonaba los pecados a las personas que llegaban a dejar los animales para que los sacrificaran? ¿Los sacerdotes? No, Dios. Es que solo Dios puede perdonar pecados, de acuerdo a la Biblia. También era una ofrenda que se ofrecía, la comida, o sea, el animal sacrificado, el holocausto, era una ofrenda que se ofrecía para Dios también, ¿verdad? Para que hubiera paz entre Dios y los hombres. Ahora, esta comida o estos sacrificios, comidas sacrificiales, además que servían como señal de paz, ¿verdad? Comidas por el pecado o ofrenda de paz, también estas comidas servían como un pacto, ¿verdad? Que cuando se reunían, por ejemplo, como que yo estuviera de enemigo con el hermano, con Ismael. Sí, y entonces nos reunimos y matamos un animal, ¿verdad? Un animal grande, ¿verdad? Y en lo que estamos platicando y comiendo, sellamos un pacto. Antes, hermanos, yo les quería decir, había maneras para llegar a un pacto. ¿Pacto? ¿Qué significa pacto? No es pacto, ¿verdad? Pacto. ¿Qué es un pacto? Un trato, ¿verdad? Un acuerdo. Un acuerdo que se toma entre un grupo de personas o entre dos personas, ¿verdad? Un pacto es un acuerdo, ¿verdad? Es un
un contrato. ¿Ah? Sí, por ejemplo, antes utilizaban la sangre, ¿verdad? Se herían la mano, se herían la mano, y la otra mano del otro se herían, y hacían un pacto con sangre, ¿verdad? Se daban la mano, y ahí quedaba sellado un pacto entre este y el otro. Vamos a ser hermanos de hoy en adelante. Yo te voy a recibir como mi hermano y tú me vas a recibir como tu hermano, ¿verdad? Se cortaban la mano, sacaban sangre y se unían esas dos manos, ¿verdad? Ahí, desde ese entonces se recibían, o ellos se miraban como hermanos, no como amigos, como hermanos. Se cuidaban, se defendían, confiaban uno con el otro, ¿verdad? Todo como hermanos, y se lo sellaron con sangre. O si no, lo que hacían, tenían animalitos y uno de ellos agarraba un animal, lo sacrificaba en medio de los demás, ¿verdad? En medio de las personas, le degollaban, como dice ahí la Biblia, sacaban un poco de sangre, metía la mano en el caso con la sangre, ¿verdad? Y se la ponía en el pecho o en el hombro, ¿verdad? El hombro derecho al amigo o al rey o quien sea, al príncipe, se lo ponía en el pecho, y el otro agarraba la mano, agarraba sangre con su mano derecha y hacía lo mismo. Aquí sangre mojando al pecho de uno o al hombro, y el otro mojando, y con eso decían palabras, ¿verdad? Hacían un juramento, hacían un acuerdo con la sangre de ese animal, un acuerdo que había entre ellos, ¿verdad? Ahora hacemos lo mismo nosotros, o sea, llegamos a tener acuerdos, pero el acuerdo lo firmamos juntos, no usamos sangre, sino que usamos la firma de uno aquí y la firma del otro aquí, las dos firmas. Con eso firman el contrato para rentar una casa, con eso firman un contrato para casarse, con eso firman un contrato para un préstamo. Yo te presto y tú me lo vas a pagar a tal fecha, ahí las dos. O sea, es un acuerdo, ¿verdad? Firman un contrato en la compañía, está allí la firma, el sello de la compañía y la firma suya. Un contrato de trabajo, ahí, a la par, en un papel. Es lo que se hace hoy, de esa manera. Entonces, antes utilizaban la comida, ¿verdad? La sangre del animal. Como por ejemplo les decía yo, en los casamientos. ¿Qué era lo que hacían para casarse? Había una fiesta como de 7 días y 7 noches. Una fiesta buena, no como hoy que duran 2 horas y ya. ¿Verdad? Y ya no, eran fiestas, pero fiestas. ¿Verdad? De 7 días y 7 noches de puro baile, de pura fiesta completa, y salían como procesiones, ¿verdad? Con velas, porque como antes no existía la electricidad, ¿verdad? Salían con las velas encendidas y se llevaban al novio para allá y se traían a la novia para acá, y era una fiesta completa, con música tocando por el camino, ¿verdad? Y luces. Muy bonito. Lo malo allí es que el novio no miraba a la novia. Todavía está esa costumbre, ¿verdad? Cuando la novia se está poniendo el vestido de novia, la gente no quiere enseñarle la novia al novio. Eso no vayas a entrar, le dicen, no vayas a entrar, ¿verdad? Solo la tiene que ver hasta allá, cuando ya esté en el lugar de casarse. Pues así hacían aquí, pero aquí era peor, porque aquí no se miraba a la novia, solamente los ojitos así, ¿verdad? Los ojitos de la novia cubiertos. Si el novio se venía a dar cuenta con quién se había casado, hasta el día siguiente